1953. Universidad de Cambridge, Inglaterra. Dos científicos acaban de descubrir algo que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la vida. No es solo una molécula, es un código más complejo que cualquier software jamás creado por el ser humano. Un código que contiene las instrucciones exactas para construir a ti. Cada célula de tu cuerpo guarda 3.000 millones de letras de información genética. Si lo imprimieras, llenaría 262.000 páginas. La pregunta que divide a los científicos hasta hoy: ¿pudo este código surgir por azar o fue escrito por alguien? Esta es la historia del descubrimiento más importante del siglo XX y la pregunta más incómoda que planteó. Bienvenidos a Códigos del Universo, donde la fe y la razón se encuentran. Para entender la magnitud de este descubrimiento, tenemos que retroceder. Principios del siglo XX. Los científicos ya sabían que algo dentro de las células transmitía información de padres a hijos. Pero, ¿qué era ese algo? ¿Cómo funcionaba? En los años 1950, dos equipos competían ferozmente por descifrar el secreto. En Londres, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, usando rayos X, fotografiaban moléculas invisibles, buscando patrones. En Cambridge, James Watson y Francis Crick, dos científicos ambiciosos con una misión: ser los primeros en descubrir la estructura del ADN. Watson tenía 23 años, Crick 35. Ninguno era experto en genética, pero tenían algo que los demás no tenían: acceso a los datos de Rosalind Franklin, sin su permiso. En 1953, usando las fotografías de Franklin, especialmente la famosa fotografía 51, Watson y Crick construyeron un modelo: una doble hélice, dos cadenas entrelazadas como una escalera retorcida. El 28 de febrero de 1953, Crick entró en un pub en Cambridge y anunció: «Hemos descubierto el secreto de la vida». No estaba exagerando. Pero Watson y Crick habían descubierto solo la estructura. El verdadero misterio era más profundo. ¿Cómo funcionaba este código? Resulta que el ADN es un lenguaje. Literalmente, usa un alfabeto de solo 4 letras: A, T, C, G. Adenina, timina, citosina, guanina. Estas 4 letras se combinan en secuencias específicas, como palabras, que forman genes, y esos genes contienen instrucciones precisas. Construye una proteína así. Activa este proceso aquí. Desactiva aquel gen allá. Es información codificada, como el código binario de una computadora, 0 y 1, pero infinitamente más sofisticado. Un solo error, una letra cambiada, puede causar enfermedades graves o la muerte. La precisión es asombrosa. Pero aquí viene lo inquietante. En toda la historia humana, cada vez que encontramos información codificada, ya sea un libro, un programa de software, jeroglíficos egipcios, siempre tiene una fuente inteligente. Nunca, jamás, hemos visto información compleja surgir espontáneamente del azar. Entonces, ¿por qué el ADN sería diferente? Francis Crick, uno de los descubridores, era ateo convencido. Y esta pregunta lo atormentaba tanto que propuso algo radical: la panspermia dirigida. La idea de que vida inteligente extraterrestre sembró la vida en la Tierra. No estaba bromeando. Lo publicó en revistas científicas. ¿Por qué un científico ateo preferiría creer en alienígenas antes que en Dios? Porque reconocía algo incómodo: el ADN parece diseñado. Pero hay algo fascinante que pocos mencionan. 2000 años antes de Watson y Crick, un texto antiguo ya hablaba de información como origen de la vida. El Evangelio de Juan, escrito alrededor del año 90 después de Cristo, comienza con estas palabras: en el principio era el Verbo, Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. En griego, Logos significa más que solo palabra. Significa razón, lógica, información, orden, diseño. Juan estaba diciendo:
En el origen de todo hay información, un logos, un código. Y ese código creó la vida. ¿Coincidencia? Pensemos en esto. La Biblia dice que Dios habló y las cosas existieron. Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Creación por comando, por palabra, por información. Y ahora descubrimos que la vida literal está escrita en un código de información. El Dr. Francis Collins, quien dirigió el proyecto Genoma Humano, el esfuerzo para mapear todo el ADN humano, dijo algo extraordinario. El ADN es el lenguaje de Dios. Es como Él habló la vida a la existencia. Collins era ateo, hasta que estudió el ADN y concluyó: no puedo mirar el ADN y no ver diseño. Es abrumador. Pero aquí está el problema que los científicos materialistas no pueden resolver. ¿De dónde vino el código? Sabemos cómo funciona. Sabemos que se replica. Sabemos que muta. Pero ¿cómo surgió el primer código? Piénsalo así. Para que el ADN funcione, necesitas la molécula de ADN, información, proteínas especiales que lean el código, ribosomas que construyan nuevas proteínas siguiendo las instrucciones. Pero aquí está el problema circular. Las proteínas son construidas según instrucciones del ADN. Pero el ADN no puede ser leído sin esas proteínas. ¿Qué vino primero? ¿El código o las máquinas que lo leen? Es como encontrar un iPhone en una playa desierta y decir: surgió espontáneamente de la arena, el viento y las olas. El Dr. James Tour, químico sintético en Rice University y experto en nanotecnología, dice: no tenemos ni idea de cómo la vida pudo originarse químicamente. Cualquier científico honesto te lo dirá. Los que dicen que está resuelto, o están mintiendo, o no entienden la química. Palabras duras. Pero Tour no es religioso extremista. Es uno de los 10 químicos más citados del mundo. Y él dice: la complejidad del ADN apunta inequívocamente a diseño inteligente. Como en el episodio anterior, escuchemos voces desde ambos lados. Richard Dawkins, biólogo evolutivo y ateo militante. La biología es el estudio de cosas complicadas que parecen diseñadas, pero no lo están. El ADN surgió por procesos naturales. No necesitamos diseñador. Pero cuando le preguntaron en una entrevista, ¿de dónde vino la información en el ADN? Dawkins quedó en silencio por 11 segundos, literalmente. Y luego cambió de tema. El video está en YouTube. Búscalo. Por otro lado, Stephen Meyer, doctor en filosofía de la ciencia por Cambridge. En nuestra experiencia uniforme, la información siempre surge de inteligencia. Códigos, lenguajes, software, siempre rastreables a mentes. El ADN es información codificada. La inferencia más lógica proviene de una mente. Anthony Flew, filósofo ateo más famoso del siglo XX, quien pasó 50 años defendiendo el ateísmo. A los 81 años, cambió de opinión y citó específicamente el ADN como razón principal. Dijo: la investigación del ADN ha mostrado una complejidad casi increíble. La inteligencia debe haber estado involucrada. Y la doctora Rosalind Franklin, cuya fotografía hizo posible el descubrimiento, era judía. Y aunque no hablaba públicamente de fe, en cartas privadas expresaba asombro ante el orden divino que veía en las moléculas. Murió de cáncer en 1958, a los 37 años, sin recibir el crédito que merecía. Watson, Crick y Wilkins ganaron el Nobel en 1962. Franklin fue olvidada, pero su contribución fue fundamental. Y quizás ella entendió algo que los otros no, que estaba fotografiando el lenguaje de Dios. Entonces, ¿coincidencia o diseño? El ADN es un código de información. Requiere precisión exacta para funcionar. Contiene instrucciones complejas. No puede surgir sin las máquinas que lo leen. Y esas máquinas no pueden existir sin el código que las construye. Suena a dilema del huevo y la gallina. A menos que
ambos surgieran simultáneamente, diseñados juntos, con propósito. La Biblia dice que fuimos tejidos en el vientre, diseñados con precisión. La ciencia muestra que cada célula lleva un código más complejo que cualquier cosa que hayamos creado. ¿Dos narrativas opuestas? ¿O dos caminos hacia la misma verdad incómoda? La vida no es producto del azar, es producto de diseño. Y si hay diseño, hay diseñador. En el próximo episodio, exploraremos algo aún más inquietante. Somos polvo de estrellas. Carl Sagan lo dijo. La Biblia lo dijo 3000 años antes. ¿Cómo es posible? Polvo de estrellas. ¿De dónde venimos realmente? Si este episodio te hizo pensar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y déjame en los comentarios, ¿el ADN surgió por azar o fue escrito? Nos vemos en el próximo código.